Hola amigos, hemos venido presentando los pensamientos tanto de Antonio Gramsci y Pierre Bourdieu y su influencia dentro de la sociedad colombiana. En esta oportunidad vamos a dirigirnos a lo que son las coincidencias y las identidades en las teorías de estos dos grandes y referentes sociólogos. Lo primero que hay que decir es que aunque pertenecían a contextos históricos diferentes, ya que Gramsci nace en 1891 y muere en 1937, mientras que Pierre Bourdieu nace en 1930 y fallece en 2022. Ambos desarrollaron herramientas conceptuales para poder explicar cómo se mantiene el poder en las sociedades modernas y cómo se mantiene más allá de la coerción tanto económica, política y de fuerza violenta. Los dos presentan una tesis compartida y sostienen que la dominación social no se mantiene mediante la fuerza y la coerción estatal, más bien que principalmente se establece a través de unos mecanismos conceptuales, educativos y simbólicos que no se mantienen a través de la fuerza, sino que generan un consentimiento y una legitimidad por parte de la sociedad. Ahora, en ese paralelo que hacemos del pensamiento y de la teoría o de las teorías de estos dos sociólogos referentes de la modernidad o del sistema contemporáneo, podemos decir que primero, sobre Gramsci, nos habla sobre una hegemonía y Bourdieu nos habla sobre una violencia simbólica. Para Gramsci la hegemonía es la capacidad que tiene la clase social para presentar sus intereses particulares como si fueran universales. O sea, intereses particulares como si fueran de toda la sociedad. Y que la dominación se ejerce mediante la educación, la religión, los medios de comunicación, la cultura, los grupos subordinados y los dominados sin una necesidad de recurrir constantemente a una fuerza y así de esa manera ellos aceptan la dominación. Mientras que Bourdieu habla, digamos, de la violencia simbólica como una forma de dominación invisible mediante la cual los dominados aceptan como legítimas las jerarquías y los órdenes existentes del poder. Y para Bourdieu esto se establece a través del lenguaje, la educación, los valores culturales, el reconocimiento social. De este comparativo, el primer punto, de lo que para Gramsci es la hegemonía y para Bourdieu es la violencia simbólica, pues encontraremos una identidad conceptual. Y ambos aplican cómo, o explican más bien, cómo los dominados, sin necesidad de recurrir a una fuerza, aceptan la dominación. En conclusión, para ambos la construcción cultural se da desde el consentimiento social. Como el segundo punto a comparar es el de, para Gramsci, los intelectuales orgánicos y para Bourdieu, el campo de los intelectuales. Él lo llama el campo de los intelectuales y los intelectuales orgánicos son para Gramsci.
Para Gramsci los intelectuales no son naturales y dice que toda clase social produce sus intelectuales y ellos difunden su visión del mundo. Y pone como ejemplo a los profesores, a los periodistas, a los juristas, a los líderes religiosos. Mientras que para Pierre Bourdieu, los intelectuales actúan dentro de un campo académico intelectual, donde existen disputas por, primero, un prestigio, una legitimidad y una autoridad. También en este segundo punto, donde para Gramsci son intelectuales orgánicos y para Bourdieu es el campo intelectual, hay una identidad conceptual y en esta identidad conceptual ambos rechazan, digamos, la neutralidad absoluta. No hay una neutralidad absoluta del conocimiento, sostienen ambos, y la producción intelectual está vinculada con estructuras del poder. Ahora, en el tercer punto de comparativo, hablaremos de cómo Gramsci expone la sociedad civil y Bourdieu el campo social. Para Gramsci, la sociedad civil es el espacio donde se construye la hegemonía e incluye pues lo que son las escuelas, las iglesias, los sindicatos, las universidades. Mientras que para Pierre Bourdieu, entonces los campos son los espacios relativamente autónomos donde los actores luchan por unos recursos y por unos reconocimientos. ¿Y cuáles son esos campos? Pues esos campos son el jurídico, el político, el académico, el artístico. También en este tercer punto tenemos una identidad conceptual que para ambos la sociedad es como una red de espacios donde se disputan el poder y la legitimidad. Ahora, como cuarto punto, dentro de estas coincidencias e identidades, tenemos el sentido común para Gramsci y el habitus para Bourdieu. Y sobre el particular, Gramsci dice que el sentido común es el conjunto de creencias e ideas que las personas consideran naturales y evidentes. Mientras que Bourdieu, en lo referente al campo social, dice que es el conjunto de disposiciones incorporadas que orientan nuestras prácticas y nuestras percepciones. También encontramos una identidad conceptual y es que para ambos el concepto lo explican porque las personas reproducen espontáneamente el orden social y las estructuras sociales terminan introduciéndose dentro de esos campos para Bourdieu y dentro de esa sociedad civil para Gramsci. El quinto comparativo de ambos es lo que para Gramsci representó la reproducción de desigualdades y para Bourdieu fue lo que él plantea como hegemonía y Gramsci al respecto dice que la hegemonía reproduce el dominio de una clase social. Mientras Bourdieu dice que las instituciones son aquellas que especialmente, como la escuela, reproducen la diferencia del capital económico y cultural. En estos, los dos consideran que las desigualdades se perpetúan mediante mecanismos culturales e institucionales. Como sexto punto, pues tenemos lo que es el papel de la educación, que para Gramsci la escuela puede ser un instrumento emancipador
o de reproducción ideológica, mientras que para Bourdieu legitima las desigualdades sociales y presenta ciertos privilegios culturales. Hay reconocimientos dentro del sistema y aquí, digamos, se hacen más evidentes y más claras esas diferencias sociales. Hay una coincidencia y todos dos se basan en que la educación es un escenario central en la lucha del poder simbólico. Entonces presentamos 5 conceptos fundamentales de la teoría de cada uno de ellos comparados, donde encontramos ciertas coincidencias, pero hay una diferencia fundamental también. Gramsci tiene una orientación transformadora y revolucionaria. O sea, hay una diferencia fundamental entre los dos. Y para Gramsci tiene una orientación transformadora y revolucionaria. Mientras para Bourdieu, que es más analítico y más sociológico, se concentra en describir cómo funcionan los mecanismos de dominación y la reproducción social. Elaborando una síntesis de lo presentado, pues diremos que Gramsci busca explicar cómo cambia el mundo, mientras que Bourdieu explica cómo el mundo reproduce continuamente sus desigualdades. Pero no podía ser ajeno, digamos, a esta presentación de los dos pensamientos donde se identifican identidades y donde obviamente hay una gran diferenciación fundamental. No podría faltar una gran conclusión. Y la gran conclusión es que los dos coinciden en que el poder moderno no descansa únicamente en la economía o en la fuerza del Estado. Ambos demuestran que la dominación se sostiene a través de la cultura, la educación, el lenguaje, las instituciones. Mientras Gramsci denominó a este fenómeno como hegemonía cultural, Bourdieu lo explicó mediante conceptos como hábitus, capital cultural, violencia simbólica. Sus teorías siguen siendo fundamentales para los diferentes campos, como la ciencia política, como la educación, la religión, el derecho, las ciencias sociales y las desigualdades sociales en la sociedad contemporánea. Básicamente aquí presentamos unas coincidencias e identidades dentro de los pensamientos de Antonio Gramsci y de Pierre Bourdieu, y encontramos también un punto de diferencia y llegamos a una conclusión. Más adelante, todos estos dos pensamientos los vamos a llevar a lo que tiene que ver específicamente con la sociedad colombiana, con sus predilecciones o preferencias y por la forma que actúan ciertos poderes dentro de esa sociedad colombiana. Felicidades.